Hola amigos, la historia de hoy nos va a dejar asombrados con lo que pasa. ¿Están listos? Recuerden suscribirse y dejar un like. Empezamos. La última carta. Había una vez un hombre llamado Roberto. Tenía 72 años. Vivía solo en una casa pequeña, en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. Roberto había trabajado toda su vida como maestro de escuela. Enseñó a leer a cientos de niños. Les enseñó a escribir sus nombres. Les enseñó que el mundo era grande y hermoso. Pero ahora, después de jubilarse hacía 10 años, Roberto sentía que el mundo se había vuelto muy pequeño para él. Su esposa, Marta, había muerto hacía 5 años. Todavía guardaba su fotografía en la mesa de noche. Cada mañana, al despertar, la miraba y le decía: «Buenos días, mi amor». Era su costumbre. Su manera de no olvidarla. Roberto tenía 2 hijos. Uno vivía en otro país, trabajando día y noche. El otro estaba ocupado con su familia, con sus problemas, con su vida. Los llamaba por teléfono cada mes. Conversaciones cortas. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, hijo, bien». Pero Roberto no estaba bien. Estaba solo. Muy solo. Sus días eran siempre iguales. Se levantaba temprano, porque el cuerpo ya no le dejaba dormir hasta tarde. Preparaba café. Pan tostado con mantequilla. Se sentaba en su silla vieja, junto a la ventana, y miraba pasar la vida afuera. La gente caminaba rápido. Los autos pasaban veloces. Nadie lo veía a él, sentado ahí, detrás del vidrio. Por las tardes, Roberto salía a caminar al parque. Siempre al mismo parque. Se sentaba en la misma banca. Veía jugar a los niños. Escuchaba reír a las madres. Y se preguntaba cuándo había sido la última vez que alguien necesitó de él. Cuándo fue la última vez que le importó de verdad. Las noches eran lo peor. El silencio de la casa lo aplastaba. Cenaba solo. Veía televisión sin prestar atención. Y se iba a dormir pensando que mañana sería igual. Y pasado mañana también. Hasta que un día, simplemente, ya no despertaría más. Roberto no le tenía miedo a la muerte. Le tenía miedo a seguir viviendo así. Sin propósito. Sin nadie que lo esperara. Sin nadie que dijera su nombre con cariño. Todo cambió un martes por la mañana. Roberto fue al buzón a recoger el periódico, como hacía todos los días. Pero ese día había algo más. Una carta. Un sobre amarillo, viejo, manchado. No tenía remitente. Solo su nombre escrito a mano, para el profesor Roberto Méndez. Hacía años que nadie le escribía cartas. Todo ahora era por teléfono o computadora. Volvió a la casa con el sobre en la mano. Lo miró con curiosidad. Lo abrió con cuidado. Adentro había una carta escrita con letra temblorosa, como de alguien que apenas podía sostener el lápiz. Decía así: «Querido profesor Roberto, no sé si se acuerda de mí. Me llamaba Carlitos cuando era niño. Ahora tengo 48 años. Usted fue mi maestro en 2º grado. Quiero que sepa algo. Usted me salvó la vida. Yo era un niño muy tímido. En mi casa había problemas. Mi papá tomaba mucho. Mi mamá lloraba mucho. Yo llegaba a la escuela triste, callado, sucio. Los otros niños se burlaban de mí. Pero usted no. Usted me trataba con cariño. Me preguntaba cómo estaba. Me ayudaba con las tareas. Un día me quedé después de clase y usted me compró un pan con leche. Me preguntó qué pasaba en mi casa. Yo lloré. Le conté todo. Usted habló con la directora. Consiguieron ayuda para mi familia. Las cosas mejoraron un poco. Pero lo más importante fue que usted me hizo sentir que yo valía algo. Que yo podía ser alguien en la vida. Gracias a usted, seguí estudiando. Me gradué de la escuela. Trabajé duro. Ahora tengo mi propio negocio. Tengo una familia hermosa.
2 hijas que van a la universidad. Quería decirle gracias, profesor. Quería que supiera que usted cambió mi vida. Que nunca lo olvidé. Busqué su dirección porque quiero que nos veamos. Necesito verlo una vez más. Tengo algo importante que decirle. Por favor, venga este sábado a las 4 de la tarde al Parque Central. Estaré en la banca junto a la fuente. Es importante. Con todo mi cariño y agradecimiento. Carlos Ramírez. Roberto leyó la carta 3 veces. Sentía algo extraño en el pecho. Una mezcla de emoción y confusión. ¿Carlitos? Trató de recordar. Había tenido tantos alumnos en tantos años. Caras de niños pasaban por su mente como fotografías borrosas. ¿Lo recordaba? No estaba seguro. Pero la carta lo había conmovido profundamente. Alguien lo recordaba. Alguien decía que él había hecho algo bueno. Algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió una pequeña chispa de alegría. Guardó la carta en el bolsillo de su camisa. La llevó consigo todo el día. La tocaba de vez en cuando, como para asegurarse de que era real. Los días hasta el sábado pasaron muy lento para Roberto. No podía dejar de pensar en la carta. En Carlitos. En ese niño que él apenas recordaba, pero que lo recordaba a él. Se sentó muchas veces a pensar en sus años como maestro. Recordó caras. Nombres. Niños que aprendieron a leer con él. Niños que lo querían. Niños a quienes él quiso. ¿Por qué había dejado de sentir orgullo por eso? ¿Cuándo había empezado a pensar que su vida no había servido para nada? Marta siempre le decía, Roberto, tú plantaste semillas. No todas las semillas dan fruto enseguida. Algunas tardan años. Pero dan fruto. Él sonreía cuando ella decía eso. Pero ahora, solo, había olvidado esas palabras. El viernes por la noche, Roberto apenas durmió. Estaba nervioso como un niño antes del primer día de clases. ¿Qué le diría a Carlos? ¿Y si no lo reconocía? ¿Y si Carlos se sentía decepcionado de verlo viejo, cansado, acabado? El sábado amaneció con un cielo azul hermoso. Roberto se bañó con cuidado. Se puso su mejor camisa. La que usaba para las ocasiones especiales. Se peinó. Se miró al espejo. Un hombre viejo lo miraba de vuelta. Pero en sus ojos había algo nuevo. Una pequeña luz de esperanza. Llegó al Parque Central 15 minutos antes de las 4. Caminó despacio hasta la fuente. Buscó la banca. Se sentó. Esperó. Los minutos pasaban. 4 de la tarde. 4:05. 4:10. Nadie llegaba. Roberto empezó a sentir una angustia en el estómago. ¿Y si era una broma? ¿Y si Carlos había cambiado de opinión? ¿Y si algo malo había pasado? 4:15. 4:20. Una señora con 2 niños pasó cerca. Los niños corrían y reían. Roberto los miró con tristeza. Pensó en todos los niños que había conocido. En todas las sonrisas que había visto. En todo el amor que había dado. ¿Para qué? ¿Para terminar aquí, solo, esperando a alguien que no vendría? 4:30. Roberto decidió irse. Se levantó de la banca. Caminó lentamente. El peso de la decepción lo hacía caminar más despacio. Se sentía tonto. Un viejo tonto que había creído que todavía importaba. Cuando estaba saliendo del parque, escuchó una voz detrás de él. ¿Profesor Roberto? Se dio vuelta. Un hombre corría hacia él. Un hombre de unos 50 años, con el pelo gris, lentes, un poco gordo. Venía agitado, sudando, con una bolsa grande en la mano. Profesor. Perdóneme. Perdóneme por llegar tarde. Hubo mucho tráfico. Mi auto se quedó sin gasolina. Tuve que tomar un taxi. Pensé que ya se habría ido. Qué bueno que lo alcancé. Roberto lo miró.
Trató de ver en ese hombre al niño de la carta. No lo reconocía. Pero algo en sus ojos, algo en su sonrisa tímida, le pareció familiar. «Carlos», preguntó Roberto con voz temblorosa. «Sí, profesor. Soy yo. Soy Carlitos». Y entonces Carlos hizo algo que Roberto no esperaba. Lo abrazó. Un abrazo fuerte, largo, lleno de emoción. Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie lo abrazaba así. Se sentaron en la banca. Carlos no podía dejar de hablar. Le contó su vida, sus hijas, su negocio, su esposa, todo lo que había logrado. Y cada 2 frases decía: «Gracias a usted, profesor. Todo fue gracias a usted». Roberto escuchaba con el corazón hinchado de emoción. Lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Lágrimas de alegría, de sorpresa, de alivio. «Yo no hice nada especial, Carlos», dijo Roberto con voz quebrada. «Solo fui amable contigo. Solo te traté como todo niño merece ser tratado». «Por eso mismo, profesor», respondió Carlos. «Porque cuando nadie más lo hacía, usted sí. Usted me vio. Me escuchó. Me hizo sentir que yo importaba. ¿Sabe cuántos niños nunca reciben eso? Usted me salvó, profesor. Literalmente me salvó». Conversaron durante 2 horas. El tiempo pasó volando. Carlos le mostró fotos de sus hijas en su teléfono. Roberto le contó de Marta, de sus hijos, de su vida de jubilado. Cuando empezó a oscurecer, Carlos sacó algo de la bolsa grande que había traído. Era un álbum de fotos. «Profesor, hay algo más que quiero mostrarle», dijo Carlos con una sonrisa misteriosa. Abrió el álbum. Adentro había fotos. Muchas fotos. Fotos de personas adultas. Hombres y mujeres. Familias. Niños. «¿Quiénes son?», preguntó Roberto confundido. Carlos sonrió más amplio. «Son sus alumnos, profesor. Todos fueron sus alumnos». Roberto miró las fotos con la boca abierta. No entendía. «Cuando decidí buscarlo», explicó Carlos, «publiqué en internet. En las redes sociales. Dije que estaba buscando a otros alumnos del profesor Roberto Méndez. Para hacerle un homenaje. Para agradecerle». Carlos pasó las páginas del álbum lentamente. «Esta es Lucía. ¿La recuerda? Usted la ayudó cuando sus padres se divorciaron. Ahora es doctora. Tiene 3 hijos. Otra foto. Este es Miguel. El niño que tartamudeaba. Usted tuvo paciencia con él. Le enseñó a leer en voz alta sin miedo. Ahora es locutor de radio. Otra foto. Esta es Ana. La niña que venía sin útiles a la escuela. Usted le compraba cuadernos con su propio dinero. Ahora es maestra, como usted. Dice que usted le enseñó lo que es ser un buen maestro. Foto tras foto. Historia tras historia. 20 personas. 30. 40. Todos sus alumnos. Todos crecidos. Todos con vidas, familias, trabajos. Y todos recordándolo. Todos agradecidos. Roberto lloraba sin control ahora. Sollozaba como un niño. Todo el dolor de años de soledad, de sentirse inútil, de pensar que su vida no había servido para nada, salía en esas lágrimas. «No llore, profesor», dijo Carlos con ternura. «Esto es algo hermoso». «Lloro porque soy feliz», respondió Roberto entre sollozos. «Lloro porque yo pensaba que nadie me recordaba. Que había pasado por la vida sin dejar nada. Que cuando muriera, nadie lo notaría». Pero entonces, la voz de Roberto se quebró de una manera diferente. Un sollozo más profundo. Más doloroso. «Pero es tan tarde, Carlos. Ya soy viejo. Ya no puedo hacer nada con esto. Ya no puedo, ya no importa». Se cubrió la cara con las manos.
El peso de los años de soledad le caía encima. Sí, había hecho algo bueno. ¿Pero de qué servía saberlo ahora? Ahora que ya no le quedaba tiempo. Ahora que ya no tenía fuerzas. Ahora que ya no era nadie. Carlos le puso una mano en el hombro. Esperó a que Roberto se calmara un poco. Y entonces dijo algo que Roberto no esperaba. Profesor, no es tarde. Por eso lo busqué. No solo para darle las gracias. Para pedirle algo. Roberto levantó la vista. Sus ojos rojos, hinchados. ¿Pedirme qué?, preguntó con voz ronca. Carlos sacó otra cosa de su bolsa. Un sobre grande. Lo abrió. Adentro había papeles. Documentos. Profesor, mis hijas van a la universidad. Pero también trabajan como voluntarias. Enseñan a leer a niños de familias pobres. En un barrio difícil. Niños que no tienen casi nada. Carlos le mostró los documentos a Roberto. Hablé con ellas sobre usted. Les conté todo lo que hizo por mí. Y ellas tuvieron una idea. Hablamos con otros exalumnos suyos. Juntamos dinero. Y compramos esto. Le pasó uno de los papeles. Roberto lo leyó. No podía creer lo que veía. Es un local pequeño, explicó Carlos. En el barrio donde mis hijas hacen voluntariado. Lo compramos entre todos. Y queremos convertirlo en un centro de ayuda para niños. Un lugar donde puedan ir después de la escuela. Donde puedan leer libros. Hacer tareas. Comer algo caliente. Jugar. Sentirse seguros. Sentirse queridos. Roberto temblaba mientras sostenía el papel. Y queremos que usted sea el director, dijo Carlos con emoción. Que usted nos diga cómo debe funcionar. Que usted nos enseñe a ayudar a esos niños como usted nos ayudó a nosotros. Pero yo ya estoy viejo, susurró Roberto. Ya no tengo las fuerzas de antes. Ya no. Profesor, lo interrumpió Carlos con firmeza pero con amor. No necesitamos que tenga fuerzas. Necesitamos que tenga corazón. Y usted tiene el corazón más grande que he conocido. Esos niños no necesitan un superhombre. Necesitan lo que usted me dio a mí. Alguien que los vea. Que los escuche. Que les haga sentir que importan. Roberto miró el documento. Luego miró a Carlos. Luego miró el álbum de fotos. Todas esas vidas que él había tocado. ¿De verdad creen que todavía puedo servir para algo?, preguntó con voz temblorosa. Carlos sonrió. Lágrimas en sus ojos también. Profesor, usted nunca dejó de servir. Solo necesitaba saber que lo que hizo sigue vivo. Que sigue creciendo. Como las semillas que usted plantó. Las palabras de Marta. Tú plantaste semillas, Roberto. Algunas tardan años. Pero dan fruto. Roberto cerró los ojos. Sintió algo que no había sentido en años. Sintió que tenía un propósito. Sintió que todavía era necesario. Sintió que su vida no había terminado. Que todavía tenía algo que dar. Abrió los ojos. Miró a Carlos. Y con voz firme, con una fuerza que no sabía que todavía tenía, dijo: Sí. Quiero hacerlo. Quiero ayudar a esos niños. Carlos lo abrazó otra vez. Lloraron juntos. Dos hombres. Uno que había dado amor sin saber que sería recordado. Otro que había recibido amor y nunca lo había olvidado. Hay algo más, dijo Carlos cuando se separaron. Todos los exalumnos que encontré quieren conocerlo. Organizamos un encuentro para el próximo mes. Van a venir más de 50 personas. Todos quieren darle las gracias. Roberto no podía hablar. Solo asentía con la cabeza. Su corazón estaba tan lleno que sentía que iba a estallar. Esa noche, Roberto volvió a su casa. Pero no se sentía vacía como siempre. Se sentía diferente. Cálida. Llena de posibilidades.
Se sentó junto a la fotografía de Marta. ¿Ves, mi amor?, le dijo a la foto con una sonrisa. Tenías razón. Las semillas dieron fruto. Y todavía puedo plantar más. El centro para niños abrió 3 meses después. Le pusieron un nombre, Centro Profesor Roberto, donde todos importan. Roberto iba todos los días. No hacía trabajos pesados. No podía. Pero hacía lo que siempre había hecho mejor. Escuchaba. Hablaba con los niños. Les leía cuentos. Les ayudaba con las tareas. Les preguntaba cómo estaban. Los hacía sentir vistos. Importantes. Queridos. Las hijas de Carlos trabajaban con él. Otros exalumnos se turnaban para ayudar. El centro se llenó de vida. De risas. De esperanza. Roberto ya no estaba solo. Los niños lo esperaban cada día. Corrían a saludarlo cuando llegaba. Le contaban sus problemas. Le mostraban sus dibujos. Le decían profesor con cariño. Una tarde, un niño pequeño, de unos 7 años, se le acercó. Era un niño callado, tímido, que nunca hablaba mucho. Se llamaba Juanito. Profesor, dijo el niño con voz bajita. Dime, Juanito, respondió Roberto con ternura. ¿Puedo preguntarle algo? Claro que sí. El niño lo miró con ojos grandes, brillantes. ¿Por qué es tan bueno conmigo? ¿Por qué me escucha? En mi casa nadie me escucha. Roberto sintió un nudo en la garganta. Se agachó, aunque le dolían las rodillas, para quedar a la altura del niño. Lo miró a los ojos. Porque tú eres importante, Juanito. Porque tu vida vale. Porque el mundo necesita que tú estés aquí. Y yo quiero que lo sepas. Quiero que nunca lo olvides. El niño lo abrazó. Roberto lo abrazó de vuelta. Y en ese momento, Roberto entendió algo. Entendió que toda su vida había sido para esto. Para estos momentos. Para estos abrazos. Para estas semillas. No importaba cuánto tiempo le quedara. 1 año. 5 años. 10 años. Lo que importaba era esto. Ahora. Estos niños. Este amor que daba y recibía. Roberto murió 3 años después. Tenía 75 años. Murió durmiendo, en paz, con una sonrisa en los labios. A su funeral fueron más de 200 personas. Exalumnos. Niños del centro. Familias. Todos lloraron. Todos lo recordaron. Todos dijeron lo mismo, él me hizo sentir que yo importaba. El centro siguió abierto. Sigue abierto hasta hoy. Ha ayudado a miles de niños. Y en la entrada hay una placa que dice: Profesor Roberto Méndez, un hombre que entendió que el amor que das nunca se pierde. Solo crece. Asterisco reflexión final asterisco asterisco. Querido amigo que me escuchas. Tal vez tú también te sientes como Roberto se sentía. Solo. Olvidado. Que tu vida no sirvió para nada. Que ya es muy tarde. Pero déjame decirte algo. No es tarde. Nunca es tarde. Cada sonrisa que diste. Cada palabra amable que dijiste. Cada vez que ayudaste a alguien. Cada abrazo que compartiste. Todo eso vive. Todo eso crece. Como semillas que tal vez no ves florecer, pero que están ahí, creciendo en silencio. No necesitas ser joven para importar. No necesitas tener dinero para hacer la diferencia. No necesitas ser famoso para cambiar una vida. Solo necesitas hacer lo que Roberto hizo. Ver a las personas. Escucharlas. Tratarlas con amor. Hacerlas sentir que importan. Porque al final de todo, lo único que realmente queda es el amor que compartimos. Así que si hoy te sientes solo, si sientes que tu vida no tiene sentido, si sientes que ya no sirves para nada,
Recuerda a Roberto. Recuerda que él pensaba lo mismo. Y estaba equivocado. Tú también importas. Tu vida también tiene valor. Y todavía puedes plantar semillas. Todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza. Todavía hay amor que dar. No te rindas. El mundo todavía te necesita. Asterisco fin. Esperamos que les haya gustado. Recuerda dejar un like o me gusta y suscribirte. Hasta pronto.